¿Cómo le va, Freddy Fernández? Bien, un gusto estar con ustedes. Muy ¿Cómo lindo. anda esa vida? Contento. Una Como vida. dice, yo le digo a muchos amigos cuando me preguntan cómo te va, le digo como a la presidenta que dijo, estoy feliz como Riquelme. Y de Riquelme está chocho, Claro, realmente. pero porque claro, le paga por eso. Pero la presidenta creo que está feliz porque se están consiguiendo logros muy importantes en un proceso que quizás no tenemos noción de la velocidad que ha tomado desde hace 10 años cuando irrumpen Kirchner y Cristina en la política nacional a lo que ha llegado hoy, ¿no? O Claro, por sea, eso es que te invitábamos, porque, bueno, ahora ser kirchnerista es, no voy a decir que es una moda, pero es un poco más simple, están los caminos trazados, están los equipos formados, pero yo me acuerdo cuando te conocí que éramos muy pocos y que en realidad acá se empezó a armar el tema de hacer campaña por Kirchner, porque vos lo conocías personalmente a Kirchner yo y era a siempre, partir de lo que nos contabas y algunos te creímos. siempre dije que yo fui uno de los que tuvo el privilegio de haberlo conocido antes a Néstor y a Cristina. Ujú. Por haber vivido 6 años en Santa Cruz, yo viví desde el año 84, principio del 84, fines del 83, cuando vuelve la democracia, Sí. hasta el 89 que regresamos a Mendoza. Y tuve el privilegio, como digo, de haberlo conocido allá, militando, trabajando como siempre. Y cuando llegué a Mendoza me encontré con un gobierno muy ordenado, como el de Piro Bordón, Ujú. y me sumé a trabajar al punto que estuve muy vinculado al tema de transporte, fui director de Sí, te transporte. conocen mucho por eso. Y luego, en todas las idas y vueltas que hemos tenido en la política en estos tiempos, pasé con Pilo, nos fuimos a formar país, hicimos el Frepaso, fui candidato a intendente en Guaymallén por el Frepaso y perdí contra Pardal, pero sabiendo que perdíamos, pero con un proyecto nacional que era en el pensamiento, una línea de pensamiento muy similar a esto que estamos viviendo hoy con Néstor y Cristina, al punto Bueno, o que sea que vos sos peronista. en el año 97, 96, 97, yo estuve como interventor, fui nuevamente a Santa Cruz, iba y volvía, mi familia estaba acá, como interventor del Partido País. Y me tocó ir a intervenir a Rafael Horacio Flores, alguien que se había quedado con el sello del Partido País, pero era diputado nacional por Santa Cruz y gran Ujú. contrincante de Néstor, políticamente, dentro Sí, del sí. peronismo, en la misma interna. Por lo cual, cuando yo llegaba a Santa Cruz, tuve muchas tapas de diario y Néstor me recibía en la Casa de Gobierno de Santa Cruz y tuve el privilegio y la oportunidad de charlar mucho tiempo con él y entendí que había alguien que tenía un proyecto para el país. Así Lo que desde, visualizaste desde el porque... 98, desde el 98 comencé trabajando con un espacio que se llamó La Corriente, que se formó a nivel nacional, Ujú. que emerge a la luz en el 2000 en el país y en la Argentina, en Mendoza específicamente, y comenzamos convocando a muchos dirigentes y militantes, a Viagles, Carmona, Palito Barrera, habíamos formado un espacio del kirchnerismo y abrimos una casa en la calle Alén, que es donde nos encontramos contigo. ¿Dónde Yo, nos yo siempre encontramos? digo, fuiste de una de las primeras periodistas que se acercó a decir, a mí me gusta esto, vos fuiste de las que creyó sin ver, Claro. al Sí, igual te que muchos creía que nos vos, digamos. acompañaban, claro. Y bueno, empezamos a creer en este flaco medio desgarbado, sin protocolos. Vino a la calle Alén alguna vez, ¿te Ujú. acuerdas? Que Sí, tuvimos que sí. armar una conferencia de prensa Sí. improvisada. Pero bueno, el primer acto de político del kirchnerismo fue en el Guantala, que vino Cristina, y nos costó mucho juntar 250 compañeros. Pero a Cristina la conocían. Había venido por los hielos continentales un poco antes, Sí, pero sí, no en pero campaña digamos, política conocían Kirchner su imagen presidente. Sí, sí. Y por porque había sido su... legisladora Claro. nacional, ya había sido diputada Y nacional. O sea, era una peleadora, a siempre... Cristina se la conocía más que a Néstor. Ujú, Incluso cuando nosotros le propusimos a Néstor venir a Mendoza, dijo, no, que vaya Cristina, que a ella la conocen más que a mí. ujú. Este, Sí, este, con esa cuestión protocolar sí, que sí. tenía Néstor, ¿no? Sí, No le sí. Así gustaba que, para nada. bueno, de aquellos tiempos a hoy, a vivir esto que pasó el domingo, a vivir lo que estamos viviendo, qué sé yo. Ayer estuve
en el teatro de la universidad, pudiendo gozar del privilegio de haberlo estado con Ricardo Foster, que le entregaron en honor y causa de la Universidad Nacional de Cuyo, que ustedes lo entrevistaron hace unos días aquí. Sí, estuvimos al aire con él. Me pareció excelente entrevista. Y lo que pasa es que hay personas a las que es re fácil entrevistar, te digo. Se entrevistan solas. Ricardo se entrevista solo. Sí. Bueno, pero haber visto eso ayer y estar hoy participando, he estado toda la mañana con la Gran Macro, que es una idea excepcional, y compartir con viejos amigos de la política, como el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Coco López, quien fuera en su momento vicegobernador, diputado nacional por Mendoza. Sí, le tocó bailar con la más cosas. fea, pobre. Estuvo al frente del banco en momentos muy difíciles, pero compartir con Coco esta idea de buscar jóvenes y nuclear una gran cantidad de jóvenes que comienzan un ámbito de discusión y de ideas respecto a la economía desde un concepto que es que acá hay una economía desde la ortodoxia y esta es la economía heterodoxa, digamos. O empieza a ser. O empieza a ser o intenta ser. Pero yo me acuerdo de que el grupo Fénix, por ejemplo, siempre estuvo apostando a este tipo de ideas que no eran tan ortodoxas. Porque se dice que estos son economistas kirchneristas. Yo creo que se está armando una forma de hacer economía distinta. Si quieren decirle kirchnerista, sí, bueno, está bien. Pero que además responde un poco lo que decía Freddy, a una corriente de pensamiento histórica del campo nacional y popular y que tiene que ver con pensar en un proyecto de país propio y que tiene sus inicios con Perón. Sí, además, si se quiere con Irigoyen antes, pero es un tipo de economía. Es una corriente de pensamiento histórica que bueno, que hoy tiene la posibilidad con todo lo que implica, digamos, las renovaciones en cuanto a los manejos, las bolsas y demás, que eso no había en aquella etapa, pero sigue siendo capitalismo, de eso no lo podemos dudar, y tal vez habrá otro tipo de economía o de horizonte económico que los pibes y los viejos puedan aportar, porque este es un mundo nuevo. Sí. Esto de que se caiga una parte y el imperio empiece a resquebrajar, está hablando de un mundo nuevo. Bueno, la pero historia es que nosotros vemos, o sea, yo miraba otros días, tengo muchos libros viejos de la época de 50, libros de Perón, la declaración de la independencia económica en el año 1947 en Tucumán. Hecho generado con Perón, presidente de los argentinos, y hace todos los fundamentos de esa declaración y se hace la declaración de la independencia económica argentina, con el concepto de nación. Pero, digamos, de esto que hoy estamos viviendo y lo que planteó Perón, hay un hilo conductor, que es que la economía tiene que estar al servicio del hombre. Porque el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del hombre. Esto es lo que decía Juan Perón. ¿Por qué? Porque en realidad hoy pareciera ser que quienes quieren hacer economía heterodoxa, sí, es como que vamos a hablar de economía social porque creemos que con esto incluimos a los pobres. Y en realidad no es así. No. Es decir, el concepto de la distribución de la riqueza que tiene claramente definido nuestra presidenta, que yo creo que es un lujo, un privilegio tener una presidenta con el nivel de formación política en cada uno de los temas como tiene Cristina Fernández de Kirchner, es que ella habla de la distribución de la riqueza, pero la ejerce, la ejecuta, la practica. Nosotros hemos vivido muchos años, y esto lo pueden decir las personas, digamos, yo ya estoy por pisar los 60, por lo tanto puedo decir, las personas de nuestra edad. Perdóname, eso no es vivir muchos años. Bueno, no me ofendas. No, pero muchos años digo de políticas con promesas, con cambios, con golpes militares, sí. Con toda una serie de procesos de cambios después. Si vos te pones a pensar, yo cuando me tocó estar trabajando en ANSES con los jubilados o con la gente que decía, pero ¿por qué si yo aporté no me puedo jubilar? Yo siempre hacía un pequeño ejercicio de memoria. Digo, ¿cuántos ceros le tuvimos que agregar o sacar al peso argentino, lo que era la moneda nacional? ¿Y cuántos planes y en cuántas ese sentido, monedas pasamos? Siempre cuento una anécdota, ¿no? Mi tío Juan, un hermano de mi mamá, que me quería mucho, era como, no era su dejado, pero es como si lo hubiera sido,
Después que muere un día mi tía me trae una cajita de plástico con billetes nuevos. No. Entonces habían pesos ley, moneda nacional, 18, ¿cómo era el número? 18188. 18188. Digo, pobre tío, pobre viejo, ¿cuánto habrá ahorrado? ¿Cuánto se habrá dejado de gastar, ganar, guardar para... Están guardados en un libro en casa, te los puedo mostrar un día, porque no tienen ningún tipo de valor numismático. Pobre. Si nosotros quisiéramos ver lo que pasó con la moneda en la Argentina, incluso cuando ahora dicen, ¿por qué votaron a Cristina y no votan lo que había antes? ¿Qué nos había dado? Recordemos, ¿no? Un papelito en cada provincia diciendo que era una moneda. Nosotros acá en Mendoza, con Iglesias, tuvimos el Petrón. Sí. Y en Buenos Aires estaba el patacón. Y cuando vos querías ir a cambiar un patacón, tenías que ir a una cueva donde te hacían una usura y te quitaban el 20% para cambiarte la moneda por moneda argentina. Habían destruido la moneda nacional. En la misma provincia y todo eso, pero bueno. Y la gente más humilde había tenido que ir al trueque para comer. Por eso, menos mal. Vos fijate, pero era un retroceso de 2000 años para atrás. Pero era una forma de organización social que creo que... No lo denigro, digo que no era justo. Claro. Que había gente que también hacía su picardía con eso, que también usufructuaba de los papelitos y los bonitos del trueque. ¿Quién los garantizaba? No, también hubo una movida. Entonces, que no fue precisamente la de quienes armaron el trueque. La mayor desocupación, la peor etapa de la historia argentina, y todavía tienen el tupé de criticar a lo que se ha hecho en estos últimos 10 años. Por eso digo que comenzar el debate sobre el tema económico, donde la economía tiene que estar al servicio del número, donde se ha recuperado la moneda nacional, que era una institución de más de 150 años que se la había destruido, no existía la moneda nacional. Todavía tenemos que romper muchas trampas, porque yo te puedo hablar de acá para atrás, pero me parece que hay que empezar a pensar hacia adelante, ¿no? No, está bien. El dólar. ¿Por qué tenemos que usar respaldo dólar? Porque antes el respaldo era oro. Sí. Yo digo que desde que irrumpe el petróleo en el mundo, en realidad el oro pasa a ser el petróleo. Es decir, el que maneja el patrón de la economía del mundo, lamentablemente, es el elemento básico del combustible del planeta. Y es lo que mueve la economía. Es lo que mueve la economía del planeta. Porque todo se basa en ese tipo de práctica, digamos. Todo funciona con petróleo. Y si miráramos esto como ciudadanos del futuro, si nos trasladamos 60, 100 años hacia adelante y miramos para atrás, vamos a pensar que en la generación nuestra de esta época hemos sido unos primitivos, quemando petróleo para mover autos, moviéndonos en autos de 1000, 1500, 2000 centímetros cúbicos para transportar a una persona 20, 30 kilómetros por día. Estamos quemando un recurso vital. Yo no me puedo imaginar un avión o una computadora o cuantas cosas más sin los elementos esenciales de los hidrocarburos, que son los que permiten que esta computadora que vos tenés enfrente esté fabricada, si no sería de lata o de hierro. Es decir, el plástico sale todo derivado del petróleo. No me imagino y lo quemamos. Los pin de lata, por ejemplo. Claro. Ahora, yo te pregunto, Freddy, ¿cómo ha sido, por ejemplo, vos decís que todavía no tenés 60, ¿cómo es la vida de un peronista que viene desde atrás, que se da cuenta de que más o menos dentro del peronismo, porque bueno, el país era, digamos, peronistas que estaban en disidencia con el pejotismo, pero ¿cómo ha sido toda una vida dentro de una ideología con tantos golpes, con tanto traspiés? Aunque bueno, tienes más golpes y traspiés los peronistas más viejos que nosotros. Yo digo que nosotros, es decir, el peronismo como es un movimiento y no es un partido político, es más que un partido. El partido es una herramienta, como decía Perón. Tiene una concepción movimentista, entonces hay un rol para el sector gremial, hay un rol para el sector empresarial, hay un rol para los estudiantes, hay un rol para los que nos gusta hacer política en las cuestiones partidarias, pero sobre todo creo que los peronistas hemos sido siempre los militantes políticos que hemos sido audaces, capaces de pensar. Yo recuerdo cuando yo militaba en la Facultad de Ingeniería de Petróleo, nosotros hablábamos de la universidad productiva. Yo veo hoy el problema de Chile y digo, qué poca cabeza. Es decir, a nadie se le imagina pensar que la universidad, además de ser pública,
y de tener todos los beneficios que tiene esta Universidad Argentina, además podría ser productiva, donde los estudiantes además pudieran ejercer sus propias prácticas y cuando terminaran su carrera y tuvieran su título de ingeniero, tuvieran experiencia laboral, porque es lo primero que te piden cuando vas a buscar trabajo. Claro. Nosotros discutíamos eso en la década del 74, 75, cuando yo fui presidente del Centro Estudiante de Ingeniería, que creamos la carrera de Ingeniería Industrial, separamos la carrera de Ingeniería en Petróleo en dos. Estábamos discutiendo la universidad productiva. Estamos discutiendo la forma de país. Fíjate vos todo lo que queda por adelante. Yo cuando fui diputado nacional fui autor de la Ley Nacional de Hidrógeno. Primer ley en el mundo de hidrógeno. Pensando en qué? Que el hidrógeno es el combustible del futuro. Claro. Cuando debería ser ya del presente. Debería ser del presente. Hay que invertir en ello. Ya. Se está investigando por lo menos. No, bueno, pero hay asociaciones mundiales, hay asociaciones en cada país. Existen ya desarrollos tecnológicos de la utilización del hidrógeno como combustible, como vector energético. Y en la Argentina, desde hace exactamente, me ayuda Silvia, más o menos hace casi 10 años, existe un ámbito para trabajar y desarrollar todo lo que tiene que ver con la energía del hidrógeno, y está el Parque del Hidrógeno desde hace 5 años creado. Y la primera ley provincial de hidrógeno fue del gobierno de Néstor Kirchner, de Osvaldo Pérez, un amigo, que fue el que me desafió a decir, yo hice una ley provincial, ¿por qué no haces una ley nacional? Y me llevó a empezar a investigar y a estudiar. Por eso que cuando la gente habla del kirchnerismo, por ahí no entiende. Yo fui 4 años diputado nacional. Tuve 4 leyes propias, además de informar leyes como ENARSA, leyes como lo que es la ley de biodiesel, la ley de la promoción de los hidrocarburos, es decir, montones de leyes que se trabajaron en el año 2004, 2005, sí, que han permitido que Argentina tenga el crecimiento que tiene entre el 8 y el 9% anual. Esto no es un producto de la casualidad o viento de cola. O ni de la soja, solamente. Porque, ni tampoco. El viento de cola sería si en la región, en el resto de Sudamérica, tuviéramos el 9. En el resto de Sudamérica el crecimiento es del 4, 4,5. Si acá hay un 9, quiere decir que hay un diferencial. Nosotros estamos creciendo en estos últimos 8 años al nivel de los países de mayor crecimiento en el planeta de los últimos 10 años. Freddy, se nos acabó el tiempo. Tengo una última preguntita muy cortita. Sí. Nos preguntaba un oyente respecto de esto de poner la economía al servicio de la sociedad, y nos decía, en el contexto de la reunión que hubo de los grandes empresarios mendocinos, de la burguesía mendocina, con Eduardo Duhalde la semana pasada, si cree usted que se puede hacer pensar a la burguesía a favor del kirchnerismo, y en el caso de que no sea así, ¿cómo se puede hacer para convencerlo? Es medio casi paradójico. Fíjate que si ha habido una etapa de crecimiento para esa pequeña burguesía que estamos hablando, ha sido estos últimos 10 años. A mí a veces me da pena ver personas que han ganado más plata que nunca con el kirchnerismo, porque el crecimiento y el consumo, que han sido las herramientas básicas. Néstor hablaba de que esto iba a ser un proceso neo-keynesiano, donde decía, nosotros tenemos que hacer que el Estado genere producción, viviendas, obras públicas, y eso va a empezar a hacer que haya más industria y que haya consumo, y vamos a ir cerrando el circuito virtuoso de la economía. ¿Te acuerdas? Esto vos lo escuchaste en una charla que dio él en la calle Alem. Este sistema que está funcionando le ha permitido a esa gente que vos decís la posibilidad de haber crecido como nunca. Y sin embargo, hoy están detrás de cualquier cosa, porque, o sea... Pero parece que no son muchos. No, obviamente, el pueblo lo entiende de otro modo. Yo como peronista siempre creo... Vos me querías... Algo que contesta algo que me dijiste, me preguntaste recién. Perón nos dejó frase para todas. Para todas las cosas, ¿no? Más allá de que hayan sido de él o no, pero las no importa, él las tomaba y las hacía, y en cada caso tenía su valor y tenía su significación. Sí. Entonces, en este caso, es decir, nosotros decimos que en la Argentina ha habido un crecimiento en la dirección del campo nacional y popular, y ha habido una distribución de riqueza, y ha habido más de 1.600.000 personas con jubilaciones, y hay asignación universal, y todo eso hace que haya un circuito virtuoso de la economía. Esto también lo decía Perón desde España cuando hablaba del circuito virtuoso de la economía. Por eso que nosotros no tenemos que discutir entre peronistas si somos más o menos kirchneristas, o peronistas o kirchneristas, tenemos más o menos chapa. Los resultados los ve la sociedad. Y Perón decía, el pueblo no se equivoca. Y yo creo que el pueblo no se equivoca. Muy bien. Gracias, Freddy, por haberte acercado a la radio. Gracias a ustedes. Ha sido muy entretenido,
hemos aprendido cosas, nos hemos enterado de otras y bueno, sos un amigo de la casa. Me traía un librito que me han dado hoy de todas las obras públicas de los últimos 8 años que en algún momento me gustaría después compartirlo con ustedes o se lo Por voy a hacer supuesto, llegar por supuesto. en informes para que ustedes lo puedan comunicar. Dale. Gracias a ustedes.